de donde vengo, aires campestres. Tiene el sudor de mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente, y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. ¿Qué estamos? Bus, ¿tenés todo? Ya está. ¿Yami? Sí. ¿Completo? ¿Vos cerrás? ¿Sandy? Todo. Ukelele. Ahí se va el código. Ahora todos van a saber el código. ¿Dónde nos vamos? Vamos junto a la Virgencita a agradecerle todos los favores. A pedirle que Yami mejore. Sea vino bruta. Otra ciudad más de Yami. Sí, después. ¿Cuándo atrás? Estamos listos. Vamos ya. Vamos ya. ¿Por dónde nos vamos? Por Areguá. El famoso salado. Por Luque. Entonces hacemos Luque San Bernardino. Sí, señor. Sí, Luque Samber. Listo. Claro, y salimos allá directo ya después del peaje. Sí. Así no pagamos peaje. Y compramos chipa de cacupe. Sí. Nos tienen que liberar ya el peaje a nosotros. Sí, ¿verdad? Por favor, si nos libera el MOPC, si nos libera ya el peaje. Para su mejor servicio, ¿verdad? Para seguir mostrando el Paraguay. Y eso que siempre salen en el programa, salen los que trabajan ahí. Sí. Gran saludo a toda la gente que está en los peajes. Vamos a la pausa. ¿Qué tal, gente? Vaya, pa.
Arrancamos una nueva edición de este programa que te muestra lo más lindo del Paraguay. Y hoy llegamos a una ciudad que recibe a muchísimos paraguayos y extranjeros cada 8 de diciembre. Llegamos a la ciudad de Caacupé. Y acá está este lugar imponente que reúne a tantos católicos y creyentes en cada festividad de la Virgen de Caacupé. Vamos junto al Padre. Hola, ¿qué tal? ¿Se están preparando ya ustedes? Mira un poco. Porá, a Carupama tú. Mira un poco, qué chusa. Dame un beso. Otro beso. Aplauso para ustedes, aplauso para ustedes. ¿Ustedes se van a preparar para bailar? ¿Sí? Venga. Eso. Es posible, estamos todas. Ya vengo, ¿sí? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo Un gusto andamos? saludarte. Muchísimas La gracias por otra vez, recibirnos. Felicitaciones, la otra vez te he visto en la exposición Ruta Multidestino. Sí, estuvimos ahí. Sí, no pude saludarte, he visto saliste adelante, le estaba diciendo a tu productora, yo tuve que salir por el costado, ya quería ir a salir. Sí, estuvimos presentes en la segunda Feria Internacional de Sí, Turismo que se en realizó en nuestro país, sobre En ruta multidestino, ¿verdad? Espectacular, y la exposición excelente. Muchas Y bueno, gracias. aquí estamos, bienvenido acá, Cupe. Muchísimas gracias, Bienvenido, estamos Caacupé. contentos de poder llegar a este lugar Muy bien, sí, al que tenemos que agradecer tantas cosas, ¿verdad? Sí, Nosotros realmente. arrancamos, padre, sí, este programa en el año 2016, un 5 de junio. sí. Y tenemos un lindo recorrido y mucho por hacer todavía, así que padre, quiero que te presentes para la gente. Ah, aquí era el asunto ya. Sí, nosotros ya estamos en pleno programa. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estoy aquí para recibirles Gracias, padre. y participar con ustedes en algunas cosas, unas preguntas que ustedes quieran hacer. Toda la ¿verdad? historia que tenemos por Sí. contar, ¿verdad? Y su nombre, padre, para que la gente... Padre Marciano Toledo González. Y acá también, por favor, si Sí, se yo presenta. soy Alfredo Aranda, de la Dirección de Comunicaciones también de la Municipalidad de Caacupé y también vocero oficial acá de la Basílica. Bienvenido. Bueno, y queremos, antes que nada, empezar por lo que es este santuario, ¿verdad? Hoy basílica, Sí, ¿verdad? Basílica, sí, sí. Y todo ese proceso histórico, ¿verdad? Desde su construcción. Y si tuvo diferentes nombres, ¿verdad? Porque en la historia hoy es basílica, pero habrá empezado Sí. como una pequeña iglesia. Todas esas cosas queremos saber, padre, y queremos ir ingresando, ¿verdad? Bueno, y esto comenzó, vamos a comenzar con, ya que usted comenzó con esa palabra basílica, con Podemos ingresar y con contemplar Monseñor Bogarín, a la Virgen de Caacupé. Monseñor Bogarín, que apenas él fue nombrado obispo, Sí. pensó darle al Paraguay una digna casa de la Virgen, ya que Argentina tiene, Brasil tiene, Sí. México tiene, y Paraguay, ¿por qué no? Y pensó entonces una digna casa. Él fue el primero, ahí está, Monseñor Bogarín. Vamos a comenzar luego, Monseñor Bogarín. Vamos a darle una casa digna. Y él fue el que ya pronunció en aquella, en 1895, ya dijo, una basílica. Ahí arriba, Desde un oratorio. su inicio y ya hablaron de estaba basílica. Y está soñando en aquel edificio color de oro, ya está ahí. Que se ve Él allá pensando arriba. sublime, sí, ya está ahí. Y aparece al lado del padre, pero eso fue posterior, el padre Juan Ayala Solís, ¿verdad? Fue aquel que trajo las piedras, después de eso vamos a hablar también de aquí de Serafino Cañada, donde se trajeron las piedras. Y un laico ahí también, ¿verdad?
Y allá está, Ayala Solís, trayendo con los vecinos aquí de Cacupé, los domingos, después de la misa, todo. Ellos iban en poniendo los cimientos. Sí. A mí, ¿cómo traían? A hombro, en carreta, al son de la banda de músicos, rezando, pero todo Cacupé. Por eso los Cacupé aquí llevan en el corazón la fundación de esto, de esta casa, ¿verdad? De esta casa. Y esto ya es una realidad. Lo que él soñó, ahora ya es una realidad. Se comenzó así, con capilla, después se llamaba un poco más grande, ya era la iglesia, que es la misma cosa, ¿verdad? Sí. Y después sí que lo que aquí quedó muy fuertemente en la cabeza de la gente es el Tupado Tuyá. Tupao Tuyá, El que Tupao Tuyá es la iglesia vieja. La iglesia vieja, que ahora está su réplica ahí en Tupacencua. Eso quedó grabado y eso se demolió en 1980 para dar comienzo. Ya esto se comenzó en 1945, después se paró. Entonces, volviendo a la fecha, en el año 1000, ¿cuándo se inicia la construcción de esta capilla? 1945. 1945. Y normalmente nosotros cuando vamos recorriendo todo el Paraguay, el centro de la ciudad es su iglesia, ¿verdad? Sí. Y en Cacupé también fue así desde su inicio de la historia, para- de este lugar en 1945, todo giraba alrededor de este lugar, Sí. o después fue montándose la ciudad alrededor de lo que hoy es la Aquí, basílica. Sí, aquí ya se fijó, desde 1750 ya existe un documento que aquí se comenzó ya, ¿verdad? Tenemos, ya fue documentado una señora llamada doña Juana Curtido de Gracia, ¿verdad? Donó, está bajo firma, todo esto. Donó el predio. Todo esto. Y Repetimos ahí, el nombre de la señora. Juana Curtido de Gracia. Juana Curtido de Gracia. En el 1700. Sí, Era la propietaria de donó este lugar. y donó para la Virgen. Sí. Y mire, después cuando vino este demarcador de límite mandado por la corona española, Félix Azara, Sí. ya se enteró que existía este lugar. No sabemos si él vino aquí. Y llamó entonces Villa del Milagro, porque venía mucha gente ya aquí. ¿Eso cuándo ocurre, padre? Eso fue allá por 1790. 90 por ahí ya fue. Se hablaban ya de que ocurrían milagros en Sí, este por lugar. eso él llamó Villa del Milagro. Así él llevó en su informe, Félix Azara. Villa del Milagro. Villa del Milagro, por la cantidad de gente que venía. Bueno, nosotros dejamos todo, comenzamos con Monseñor Bogarín. Sí. Allá hasta el inicio, todo mezclado con la leyenda ahí, cuando el indio Es una síntesis un poco de Sí, todo. síntesis, ¿verdad? Allá cuando hizo la promesa de una imagen, porque se salvó de los indios estos que son antropófagos, y del mismo tronco hizo dos imágenes. Una, que nosotros decimos esta, que es la auténtica que está aquí. Esta imagen. Esa, que está tallando el... Se- Y la otra que está de Color en azul, oro, ¿verdad? Y después está la Virgen de Cacupé. no, ese está todavía tallando. Ese se dice que es de esta. la madera. Esta. Ah, Y- que es esta. Y esa grande se encuentra en Tomatí, que es la gemela de... La gemela de la Virgen de Cacupé De Cacupé. está en la iglesia de Tomatí. No, Tomatí, que es la Inmaculada, ahí se llama con la Inmaculada Concepción. Aquí todo con la Virgen Cacupé, tú pasas la limpia, todo así. Pero allá Inmaculada Concepción, pero del mismo tronco nacieron. Del mismo tronco. Y después cuando el artesano quiso llevar, no quería dar a la comunidad, llevó y le sorprendió ahí la inundación del Tapaicuá, del lago Ipacaraí, y se encontró un baúl flotando y se largó ahí uno y encontró ahí la imagen de la Virgen. Y ahí se ve al padre Luis Bolaño, ahí le metemos a fray Luis de Bolaño. ¿Cuándo inicia esa presencia masiva de los fieles? Después de algún milagro o de varios milagros, o que la gente empezó a hablar, están sucediendo milagros. Y mire, el milagro era lo que estaba juntando a la gente, que es milagrosa la imagen, todo esto. Y por eso yo cité a este historiador, como llama este demarcador de límite que vino a Sara, llamó Villa del Milagro. Y don Carlos, ¿verdad? Don Carlos Antonio López declaró fija distrito como distrito. y parroquia al mismo tiempo.
barrio que ya antes vendía esto de tomatí. De tomatino, de Piribehui. De Piribehui. De Piribehui, sí. ¿Y cuándo toma el nombre de Caacupé? Y de a poco iba tomando el nombre de Caacupé, porque pasó por distintos lugares. Algunos dicen que primeramente la imagen estuvo en un lugar llamado, aquí, por aquí cerca está un lugar que recuerda eso, Loma Guazú. Loma Guazú. Y después por aquí cerca también hay lugares que eso es por tradición, no hay nada escrito, que estuvo primeramente en un lugar llamado Caacupemí, que es también un hermoso lugar. Caacupemí. Y aquí en Tumazuicua también, todo eso. Pero a partir de ese título, de esa donación del terreno, que entonces se afincó aquí definitivamente la Virgen, ¿verdad? Esto de Carlos Morfi, Sí, ¿verdad? podemos decir que oficialmente Caacupé, sí, en los papeles también, el 4 de abril Sí. de 1770, que estaba justamente por una de las vigas acá Ah. de la construcción. Entonces tomó como referencia en los papeles 4 de abril de 1770, fundado por Carlos Morpi, Sí. que al servicio de la corona española, gobernador a su turno de entonces. Sí. Entonces Caacupé tiene 247 años oficialmente. Y en base a eso hay dos, una la que relata el padre acá, en torno a la imagen. Sí. Que era Una versión. Sí, la religiosa, y de hecho Sí. es el centro. Pero en los papeles así, dentro de lo que es Caacupé como distrito, entonces hace 247 años con Carlos Morpi, 4 de abril de 1770. ¿Y por qué Caacupé? Ese nombre, ¿de dónde adopta? Caacupé. Ajata Caacupé. El indio José, el indio doctrinero de los franciscanos, le decía, bueno, detrás del monte anda y busca madera para nuestra construcción, para nuestra iglesia. Entonces, Ajata Caacupé, Ajecayepe, Ajecayehuigrá. Y ahí la leyenda cuenta, ¿verdad, padre? Entonces, lo que ocurrió, ¿verdad? Todo en el momento, ¿verdad? Entonces, el apócope, el acortar esa frase sería Caacupé, Caacupé. No detrás de la Caacupé. hierba como muchas veces se interpreta. Sí. De hecho que había también mucha vegetación en aquel tiempo y también la hierba mate. Pero Entonces de Caacupé. al acortar esa frase sería Quedan Caacupé. Caacupé. Y el entorno de la imagen, que sigue siendo hasta ahora, lógicamente, va en aumento más bien todos los días, porque es la fe de un pueblo. Y por el hecho de que iban viniendo peregrinos, se encuentran lo que dijo este español, Pérez de Azara, ¿verdad? Que venía ya gente aquí, por eso yo vi el milagro por la cantidad de gente que venía, él se llevó ese informe allá. Y para la guerra de 70 también ya la gente recurría mucho aquí, por lo visto, ¿verdad? Que tiene los carrillones también. padre. Los carrillones. Sí. Están aquí. Aquí está el nombre de todos los obispos, comenzando el señor arzobispo Monseñor Bogarín, hasta el último, ¿verdad? Aunque ahora tenemos un nuevo obispo, ahora, ya hace un mes y más. Y los arquitectos. Casi se olvidaron del arquitecto que hizo todo esto, entonces se puso últimamente allá está. El Proyecto original de la Basílica Santuario en el año 1940, profesor ingeniero arquitecto Miguel Ángel Alfaro. Alfaro, sí. Fue el que presentó. Esta es la ciudad de los dos papas. Sí. Un detalle importante. Sí. Aquí estuvo Juan Pablo II y aquí estuvo el Papa Francisco. Papa Francisco. Sí, la ciudad de los dos papas. También ya es conocida como la ciudad de los dos papas, Caacupé. La ciudad y aquí está. Que a uno pregunta, ¿qué significa eso? Todo el mundo quiere tocar una imagen. Basta decir una imagen es popular, entonces quiere tocar la imagen. Y por eso se puso a la Virgen bien en alto y al menos que toque aquí. Aquí está la mano, la medida de cada mano. Aquí también estuvo el Papa Francisco. El Papa Francisco estuvo Y él aquí. estuvo muy cerca. Y yo estuve muy cerca, a mí se me encargó para que toque. Y he visto que él llegó hasta ahí nomás. ¿Hasta dónde estuvo Hasta el ahí, Papa Francisco? Hasta aquí estuvo. Y yo tenía la misión de decirle, indicarle a alguien que toque, porque dice, yo voy ahí como cualquier promesero junto a la Virgen. Eso dijo el Papa Francisco. Sí, sí. Y aquí estaba. Yo le indiqué a su secretario. Y el secretario le dijo,
Entonces el Papa se amistó y tocó ahí con su mano. Se emocionó. Se emocionó. Se emocionó. ¿Y dónde ocurre el momento que el Papa le reza a la Virgen de Cacupé? ¿Dónde él se paró? Creo que estuvo por acá, Aquí. que él se para acá a contemplar Sí, la imagen y le empieza sí, a rezar. sí, sí. Es una virgen, la Virgen de Cacupé es una virgen muy conocida, no solamente en Paraguay, en todo el mundo. Y mire, por la hermosura. Y el significado de estas manos es acercarse y tocar a la acercarse, Virgen sí, y se le pide algún deseo. Deseo. Mucha gente pasa hora y hora. Se forma fila aquí para tocar eso. Bueno, y nosotros creo que como equipo tenemos que pasar un poquitito a agradecerle a la Virgen por cuidarnos, ¿verdad? Sí. Tantos viajes, Sí, tantas ciudades, casi claro. 40 ciudades ya recorridas. Un detalle también es importante. Ahí está el Indio José. El Indio José construyó el artista paraguayo, hoy en día vive en San Lorenzo, estuvo más de 12 años por Europa, es arpista, se llama Gustavo Fernández. Gustavo Fernández entregó un 8 de diciembre y justamente representa a lo que inicialmente se conoce, ¿verdad? Entonces al Indio José, él esculpió esto, es artesano, él mismo fabrica su propia arpa, canta y compuso una música, Indio José. Es obra de Gustavo Fernández, hoy en día vive en San Lorenzo, referencia también para ustedes. Y es cacupeño, es amigo mío y por eso tengo mucha cercanía con él y de referencia también le doy. Es el Indio José. Dice que desde que hizo esto no le falta trabajo. Y hizo la música también. Y como está muy ligado con la Virgen, pues un detalle también. ¿Voy a pasar, padre? ¿Puedo pasar? Sí. Ay, ya sabe dónde colocar. Las criaturitas buscan y encuentran su mano ahí. ¿Una mano o dos manos? Como quiera. Ahí. Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer. Porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. amanecer florido. Siento esa brisa que calienta el corazón y desde tu río Paraguay yo te saludo, repartiendo melodías como un pájaro cantor. Quiero despertar con tu solcito mañanero y poder dormir con tu lunita guaraní. Ay, mira tu cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical.
amanecer con un cocido y un vellú. Ay, terruño mío que adornado con guarañas, aquí tienes a tu hijo que te canta esta canción. Quiero despertar con Listo, listo. Ahí está, con el negro. Señor. Ya estamos. Seguimos en la ciudad de Cagacupé, llegamos a esta posada turística con una vista impresionante. Estamos hablando del Escondido, así que vamos a conocer el lugar. Anoten, El Escondido en Cagacupé, para venir en familia, a venir con los amigos, escaparse el fin de semana en un lugar así no tiene precio. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Se fue? ¿Cómo andamos? Voy a estar haciendo trekking, ¿veo? Trail, sí, a full, estamos recorriendo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo te va? Parece para doña. Bueno, ¿quiénes son los encargados acá del Escondido? Y realmente nosotras. Ustedes son las que... Vengan, pues vamos a sentarnos acá y vamos a apreciar esta vista. Vamos a contarle a la gente qué se puede disfrutar en este lugar. Voy a sacar un lugarcito. Ahí, acá podemos... Acá con esa vista, acá. Vamos a dar vuelta al banco este. ¿Quieren? Dale, dale. ¿No? Ahí está. Con la vista. Bueno, yo me quiero sentar con ustedes, ¿eh? Ok. Acá, doña, mira acá. Qué bárbaro, chico. Primera vez. Muy bien. Primera vez en el Escondido. ¿Cómo se llama? No sé, el perro de Gloria. ¿Quién es Gloria? La señora que está atrás. Bueno, vamos a presentarnos ahora. Si te puedes presentar para la gente. Yo soy Gloria, la encargada del lugar. Hace 4 años que estoy acá. Estás como encargada. Como encargada. ¿Y vivís acá, Gloria? No, yo vivo acá al lado. Al lado, o sea, O sea que... prácticamente viví Sí. en tu lugar de trabajo. ¿Verdad? Qué Así gusto mismo. trabajar en un lugar así. ¿Y vos? ¿Si te Sí. presentás para la gente? Yo soy María Liz y yo sí vivo acá ahora. ¿Ustedes Hace de quién unos se están días. escondiendo? Porque no dicen apellido. ¿Por qué? No. La señora Gloria García. García y María Liz Aldívar. María Lisa Aldívar. Se llama la Claro, acá me dicen, vení. Se llama la escondida, pero ustedes ya encontraron. El Escondido, pues se llama. Vení acá a hablar con nosotros. Después tu nombre ahí para los muchachos, también para las chicas. Charlie Barraíl me llamo. Charlie Barraín. Sí. ¿Vos de dónde sos, Charlie? Y yo soy de Asunción. Sí. Soy de Asunción, soy corredor aventura y estamos haciendo un reconocimiento en la zona para una carrera de trail que va a ser a finales de noviembre. ¿Quieren hacer acá en el Sí, Escondido? sí. Tienen todo su brújula Sí, acá para no ya perderse. caminé, mira. ¿Cuánto caminaste? 11.6 kilómetros caminé, ahí está el nivel, todo. Mira, vamos a mostrar lo que caminó Charlie. ¿Se ve bien ahí también? Sí, ahí está. Todo esto caminó. 11, ¿cuántos kilómetros hiciste? 11.6. 11.6 kilómetros. Obviamente ya saliendo de la propiedad también un poco, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo hiciste? Y esto hice, a ver, acá hice la info, a ver el perfil. Hice más o menos en 3 horas, ¿verdad? Me tomé mi tiempo. 2 horas 48. Arrancaste un poco después de las 7. Sí, un poquito después de las 7, así mismo. Porque estaba pesado el sol. Ujú. Y ahora vamos a parar la siesta, vamos a almorzar, vamos a dormir la siesta y a las 4 vamos a empezar a caminar ya. Ah, espectacular. Sí, si te querés quedar, bicho. Nosotros caminamos bastante también. Bueno, seguimos. Permiso. No, gracias a vos, Charlie. Vamos, partner. Un gusto. Seguimos hablando acá con las encargadas, con Gloria y con María Liz. María Liz.
Y me decía Gloria, hace 4 años estás como encargada acá en El Escondido y queremos saber un poco qué ofrece El Escondido, ¿verdad? Para todas las personas, todos los turistas nacionales y extranjeros, ¿verdad? Que quieren venir a disfrutar de un lugar conectado con la naturaleza como se ve acá, ¿verdad? Bueno, el lugar, por ejemplo, tiene el sendero, que es para caminar. Senderismo. Senderismo. Tienen el Ecoaventura. Tenemos una cancha. ¿Para qué no prendí todo mi botón? Ahí estoy. Tenemos una cancha, o sea que 2 tenemos. Una que es la reglamentaria y el otro es la más chica. Tenemos la laguna naciente, que es naciente y es apto para baño. ¿Este que está acá? Sí. Agua fría. Fría. De la fría. naciente. Sí. Qué espectacular. Allá se ve una torre. Ese es de la tirolesa. Hay tirolesa. La más larga de Paraguay. Que está acá en El Escondido. Sí, que tiene 600 metros. Después tenés la más corta. 600 metros. Vamos a hacer esa. ¿Por qué me mirás así, vos? Vamos a hacer la tirolesa, ¿verdad? ¿Vos? Yo sí o sí. ¿Yami? Vamos a tirar el llave primero. ¿Sí funciona? Bueno, y contanos también qué haces acá en El Escondido. ¿Estás trabajando con la señora Gloria? Sí, estamos trabajando en conjunto como para la parte de atención al cliente, para guiar a las personas, porque realmente llegan y no saben qué hacer. Al principio llegan y están como perdidos. Entonces vamos guiándoles, mostrándoles, por ejemplo, que el circuito de aventura, tenemos 2 tirolesas, el rappel, el puente mono, también con el circuito que también están integrando ahora los chicos, ¿verdad? Y las personas pueden venir y encontrar paz acá. Es más como para pasar en familia, para venir a acampar. Tenemos también servicio de camping, hospedaje, y así las personas pueden venir a relajarse acá. De lunes a lunes. De lunes a lunes, estamos todo el tiempo. ¿Y a qué hora normalmente arrancan las actividades? O sea, ¿tienen un circuito, un horario? Sí, arrancamos siempre a partir de las 9 de la mañana, cuando las personas están un poco más despiertas, hasta, qué sé yo, las 8, las 9 de la noche se pueden quedar aquí. ¿Y las personas que vienen a quedarse a dormir acá, se quedan en habitaciones, hacen camping? La mayoría hace camping, la mayoría porque quieren estar más con la naturaleza, más conectados, más para salir del estrés de la ciudad. Entonces vienen y se quedan en grupos en camping, ¿verdad? El camping se puede hacer entre semana, fin de semana, no hay día de camping, o sea, todos los días son días de camping. Sí, todos los días. Y Qué las personas lindo. que vienen con su familia más sí en el hospedaje, ¿verdad? Para estar un poco más tranquilos. Claro, con las criaturas. Sí, pero luego también salen a hacer fogatas, a recorrer por la noche. Y están, o sea, es apto para todo público, vamos a decir. Qué lindo sería venir a hacer oficina acá. Camping. ¿En dónde estás ahora? Se acabó eso de quedarse en casa viendo la historia del Instagram como todo el mundo hace planes, menos vos. Porque con Samsung Club ahora ahorrás en todas partes mientras disfrutás. Cuando entrenás en el gimnasio, ahorrás. Cuando salís a cenar, ahorrás. Cuando lavás tu auto, ahorrás. Cuando vas a la peluquería, también ahorrás. Con Samsung Club ahora podés ahorrar hasta 750.000 guaraníes por mes, disfrutando en todas partes de los mejores beneficios y promociones exclusivas. Descargá ya la app Samsung Club en Google Play o Galaxy Apps y empezá vos también a ahorrar. Voy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás. El recuerdo hoy de todos tus ruleros, ese luto eterno que no ha de perecer. Vamos juntos hoy para Caballero, hacia ese tu pueblo que te vio nacer. A ella un erembiú, pendelo cropupu. Durante la guerra del 70, después de la batalla de Pirihuí, entraron aquí la fuerza enemiga, la aliada. Más decimos los brasileños que entraron.
y llevaron la corona de la Virgen, que hasta ahora no devolvieron, ¿verdad? Y la corona de oro y plata, donada por doña Inocencia López, la hermana del mariscal, había donado la Virgen, llevaron. Es una deuda histórica que hay que reparar de parte El del 12 Brasil. de agosto por la tarde. Tenemos, hablando de deuda histórica, no solamente tenemos la corona de la Virgen de Cacupé entonces, por parte del Brasil. Sí. También tenemos el cañón cristiano, También, los también. documentos. documentos, Llevaron. el archivo nacional. Sí. Hay mucho Sí. por pedir, ¿verdad? Sí, De totalmente. Fideihuismo No al diría. archivo. Sí. No diría ni exigir porque es nuestro, ¿verdad? Sí. Es hacer el pedido de devolución, ¿verdad? Y consta en la historia Sí, que los brasileros totalmente. llevaron la corona Sí, de oro y plata de la Virgen de Cacupé. sí. Sí. Y hasta hace poco. Esto escribió el padre Engie hace poco, el sábado él falleció. El padre Engie. Carlos Él Engie. escribió, sí, Carlos Engie. Carlos ahí. Sí. Y este es su punto culminante, es cada 8 de diciembre. Sí. Como dato, acá pasa de 5 a 7 millones de personas solamente de diciembre. Circulan, vienen, es impresionante. En el mes de diciembre. Sí, pico Y- más elevado de fieles. Y con respecto a los fieles, hay un aumento año tras año. Se evidencia. Sí. Sí. Cacupé es todo el año, no solo es un Sí, 8 de eso es diciembre. cierto, ¿verdad? Eso Pero es muy va, cierto. va subiendo. Va La aumentando. festividad es la que recibe Sí. una cantidad impresionante, pero al año estamos hablando de cuántos millones de, o sea, no cuántos millones de paraguayos, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de muchas Sí, personas sí, que vienen. del extranjero también. Y por eso decía, en promedio de 5 a 7 millones que pasa por aquí. ¿verdad? Todo el año. Todo el año, y su punto culminante, su pico es lógicamente inicio del novenario y todo diciembre. Y el 8 de Sigue en diciembre. enero y febrero, ¿verdad? Pero el punto alto es en esos meses. Y ahora, ¿se anima a subir al mirador? Por favor, padre, si usted nos invita. Ahí va a encontrar. Sí, yo que soy viejo me ¿Qué tal, animo, señora? con más razón ustedes que Sí. son jóvenes. Sí. Aquí están las enfocadas, ¿verdad? ¿Qué Podemos tal? subir, ¿verdad? la ¿Cómo figura andamos? franciscana. Estoy un poco sudado nomás. ¿Qué tal? Ahí está el mirador 2000 guaraníes. ¿Vos sabés qué? Esto, padre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy partidario y siempre digo que en los lugares hay que cobrar. Sí, sí. Porque el sustento, puede ser el sustento de alguna familia que quieran cuidar, puede ser el sustento del lugar, hay que mantener, eso lleva un costo. Yo siempre digo, hay que cobrar los lugares históricos, los lugares turísticos, y dejando la religión de lado, ¿verdad? Sin hablar de religión. Este lugar, arquitectónicamente hablando, es maravilloso, Sí, ¿verdad? totalmente. Muchas personas que capaz no practican la religión católica vienen y observan este lugar y se quedan maravillados, ¿verdad? Vienen muchas. Vienen también. Bien, de otra religión, a ver, porque esto es Un centro religioso. para admirar. Peregrinación permanente. Y la La trascendencia. arquitectura. Sí, totalmente. Único. No tiene claustrofobia nadie, ¿verdad? No, Así que por la y escalera si que tenemos hay- ahora nos vamos a enterar. Sí, por el camino. Vamos. Santa Lenina, bicho. Santa Lenina, mis padres son de Santa Elena. ¿Ah, sí? ¿Qué apellido? Riveros. Aquí comienza la historia, la leyenda del indio José. Esto, El pintor es Nino Sotelo, hace poco falleció. sanlorenzano, San Lorenzo. y es como si retratara ese momento que vivieron y trajera a este tiempo. Ustedes ven y parece una fotografía de es un poco Nino Sotelo y una de sus obras maestras. Ya fallecido el pintor. Retrata un poco el proceso que siguió la evangelización. Nino Sotelo fue el que pintó esto. Sí. O sea, esto ya es parte de la historia. Hay que preservar esta pintura ahora. Es que muchos jóvenes a veces suben, no dimensiona dónde está ni qué es. Y bueno, más de una Escriben. parejita por ahí escriben. Escriben, ahí Sí, tenemos los entonces, escritos, ¿verdad? Esto, entonces para preservar un poco, se ha protegido, ¿verdad, Padre Toledo, con esto? Para que
Y pedimos a través de este medio que siempre cuiden lo que tenemos, que esto es tan maravilloso, tan extraordinario. Yo siempre digo que retarle a la gente no suma, no contribuye, ¿verdad? Pero nosotros también cuando estuvimos en la iglesia de Humaitá, en la iglesia, estamos hablando de que por la pared de la iglesia raspan y escriben su nombre o con bolígrafo, ¿verdad? Qué sé yo, Mario estuvo Un aquí, corazoncito, Claudia y José, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y nosotros ya habíamos dicho en ese momento, ¿verdad? Que muchas veces la falta de información te hace cometer errores, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, si le decimos bien a la gente, esto es histórico y hay que cuidar entre todos, ¿verdad? Y lo mismo este lugar, ¿verdad? Ustedes que están contando ahora que la persona que hizo estas pinturas ya falleció. Sí. Estamos hablando de que esto es histórico y que hay que cuidar, ¿verdad? Totalmente. Y no escribir nada, no dejar... Más que una foto se pueden sacar acá. Sí. Entonces pueden sacarse una foto, pueden hacer una filmación, pero no escribir. Hay que preservar esto y cuidar. Que las próximas generaciones vean. Entonces digan el día de mañana los jóvenes, mis padres, mis hermanos mayores cuidaron esto. Gracias a ellos. ¿En qué año se hace esta pintura? Esto lo hace mucho. Aproximadamente. La década del 90 puede ser. Del 90. Sí. Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer. Porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. Calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir, tiene literatura. Saludo a la mujer cordillerana desde la ciudad de Café, capital espiritual de la República del Paraguay. Es un ángel de la sierra, la mujer cordillerana. Aunque viva entre las piedras, tiene blando el corazón y su voz mi Paraguay.
la siguiente canción queremos saludar a todas las galopas de nuestro querido Paraguay, las paraguayas desde la ciudad de Cacupé. Un saludo para todas las mujeres gloriosas. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Animate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Galope.